Hola Virgo, bienvenidísimo al Elí Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí para ti. Vamos a hacer tu lectura general, a ver cómo está tu energía, el dinero, el trabajo, el amor y al final tu limpieza energética. Te invito a suscribirte abajo a la derecha para que entres en nuestra lista de suscriptores por los cuales oramos siempre. Y te agradecemos porque viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal. Fíjate que te dicen, sé desprendido, ¿sí? Suéltate, suelta lo que tienes que ya soltar. Te estás aferrando a cosas materiales o a situaciones o a personas que únicamente se han convertido en una especie de carga, de bulto. Imagínate tú ir caminando espiritualmente con una mochila llena de pasado. Por eso a veces te sientes fatigado, cansado y por eso cuesta avanzar. Cuando uno lleva piedras en su mochila del pasado, pues es como que uno vive estancado, todos los procesos se hacen más lentos. Por eso quiero que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente: yo fluyo. Porque cuando tú día a día haces estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Así que recuerda escribirlo, recuerda decretarlo. Yo fluyo, ¿ok? Si estás estancado, estos son días de limpieza, de sacar todo aquello que te obstaculiza. Cosas que ya no uses, materiales, ropa, zapatos, libros, relaciones que ya no te aportan, recuerdos que solamente te mortifican. Recuerda que esta lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto suéltalo. Y si algo no resuena contigo, pues deja que llegue a la persona que debe llegar. Así que es una lectura privada y personalizada. En mi primer comentario y descripción está el contacto. Fíjate que te dice, hallarás luz interior. Y aquí hay una persona en posición de meditación. De repente esto es algo que te está haciendo mucha falta, conectar con tu espacio de meditación, de oración, para volver a también soltar, ¿no? También se suelta energéticamente, no es solamente decirle chao a las cosas en el plano físico, sino que siento que algunos de ustedes tienen que hacer rituales de corte energético y corte sexual con exparejas o con personas con quienes estuvieron o con situaciones, ¿sí? Porque eso también no les permite avanzar, no les permite cerrar. De repente tú dices, pero ¿por qué es que nadie nuevo llega a mi vida? O alguien llega y no se queda. Es porque todavía energéticamente estás anclado o estás atada a una persona de tu pasado, especialmente si el tema sexual fue muy fuerte y muy intenso, ¿ok? Entonces quiero que lo tengas muy presente porque es algo que necesitas trabajar o avanzar. Bueno, números de la suerte para ti en estos días. Tenemos el 31, el 10 y el número 46. Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar o en códigos sagrados o angelicales. Bueno, sabes que esta carta aparece cuando hay proyectos inconclusos, ¿sí? Entonces veo que algunos de ustedes inician cosas o no las terminan, pero hay por allí un proyecto bien importante que tienes que terminar. Puede ser tus estudios, tu carrera, ese negocio en el que estuviste unos días y luego ya nada que ver, y tus guías espirituales te están diciendo, pues por allí podría estar siendo el camino a la prosperidad y la abundancia. Solo que te ha faltado perseverancia, ¿sí?
Entonces no sé específicamente si era un negocio en ventas, en comida, en estética, si era tu carrera, tus estudios, tantos Virgos que aquí nos ven, pero les están diciendo es el momento de retomar. Ya no lo postergues para mañana, ya no digas que ay sí, que mañana va a ser, que después va a ser, no, para nada. Sino que ten la plena seguridad y ten la plena confianza de que si lo retomas, las cosas van a comenzar a fluir, que las puertas en ese aspecto, en ese campo económico, se te van a comenzar a abrir de una manera, como, ¿qué te digo yo? Como hasta sorprendente, que hasta tú dirás esto es mágico. Pero no, es porque vas a estar retomando algo que de entrada estaba por destino para que tú lo hicieras. Entonces te están hablando tus guías espirituales. Ponte las pilas, ponte en estos días, que no se llegue de la mitad del mes o el fin del mes o el siguiente mes y tú no hayas hecho algo por lo que tus guías espirituales te están diciendo que hay que retomar, ¿ok? Vamos a ver qué nos quieren decir. En cuanto a la parte sentimental, recuerda irte suscribiendo para estar en nuestra lista de oración, dejarnos un like. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Y la lectura de solteros y conexiones son viernes y sábados y están en el especial amor. También recuerda ver los rituales, la lista de rituales de prosperidad y de amor y de limpiezas que dejamos. Alguien estaba en una tregua. Yo veo a alguien como acostado mirando hacia el techo y pensando en lo que ha hecho. Alguien hizo mucho daño, ¿sabes? Y ahora está siendo perfectamente consciente de eso. Y está como analizando, es como que, cayó en cuenta de todos y cada uno de sus errores. Y esta persona en este momento emocionalmente se siente exiliada, relegada. No sé si es que tú ya tienes otra persona más o si de repente tú ya le cerraste la puerta en la cara. Le dijiste que ya no es tiempo o le vas a decir que ya no es momento, que tuvo su oportunidad y no la supo valorar. Como quiera que sea, esta persona en este momento lo está pasando muy, muy mal. Sí, es alguien que está cayendo en cuenta de su error y emocionalmente, si te soy sincera, no tiene cabeza para salir con nadie más porque el tema sentimental lo tiene liado. Sí, tiene un problema en su cabeza terrible. Piensa en ti y dice que que la decisión respecto a lo que pasa en la relación entre ustedes dos ya depende de ti. Recuerda que el arcano del consultante es el mismo arcano del mago, ¿sí? Entonces es una carta que te dice sé inteligente y actúa con la razón más que con el corazón. Y fíjate tú si realmente vale la pena y si vas a poder confiar. Esta es una carta también de confianza. Fíjate tú si realmente tienes la voluntad para poder confiar en esta persona que ya te lastimó. Esta persona va a volver a pedir una tregua, sí, va a volver en son de paz. Pero te están diciendo tus guías espirituales en este momento, me haces el favor, dejas el corazón de lado por un momento y dejas que tu cerebro actúe. Aquí te conviene actuar más con la razón que con el corazón. Yo pienso, la verdad, que es momento de darle cierre a esta situación y que si tú de verdad quieres darte una oportunidad, porque puede ser posible en algunos casos, implicaría que esta persona te demuestre con acciones un cambio radical, que es lo que representa la muerte. Tendrías que empezar de cero, ¿sabes? Pero con cambios radicales en las actitudes de esta persona.
Así que, pero yo por mí lo que más siento es que ya tienes que hacer un cierre aquí, que ya estuvo bueno y que hay que dejar ese corazón de lado y más bien meterle bastante razonamiento a esta situación. Dentro de los signos que me resuenan muchísimo está Capricornio, también está Sagitario, Cáncer y Leo. Y vamos a ver qué iniciales podría tener el nombre de este personaje. Puede que tenga una M, una X, una V, una D. Esta letra puede estar al inicio, al medio o al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Recuerda suscribirte y quedarte ya mismo en nuestra limpieza. Déjame orar por ti y ayudarte. Ya vamos a comenzar, así que quédate hasta el final. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.